Para los lectores asiduos de la fantasía en general, no es necesario presentar a este escritor estadounidense que, a primera vista, se parece mucho a Santa Claus. Todos hemos ya de haber oído la serie Game of Thrones, adaptación llevada a la pantalla chica de la saga de Canción de Hielo y Fuego, épica fantástica escrita por este autor. Pero pasa y resulta que no solo ha escrito esas largas novelas. Como muchos otros escritores, él empezó a escribir relatos para luego pulir su escritura única y atrapante. Y en este caso les traigo una recopilación de 9 de sus cuentos que escribió hace mucho tiempo, pero que les puedo asegurar que aún tienen su atractivo en la forma en que nos atrapan sus tramas. Estos 9 cuentos se hallan recopilados en la antología titulada Retratos de sus hijos, Cuentos de lo extraño. Este ejemplar es de los que todavía se pueden encontrar en librerías con sucursales del país. Se trata de obras previas a un tiempo antaño cuando George R.R. Martin aún no era tan reconocido. Desde que su saga fantástica lo catapultó al reconocimiento internacional, editoriales como Plaza y Janés se tomaron la molestia de publicar sus obras pasadas debido a que su nombre en un libro ahora sería sinónimo de ventas indudables para los lectores amantes de la fantasía, el horror y la ciencia ficción como yo. Como pueden ver, a continuación tengo en mi poder adquisitivo otros libros del escritor y que más adelante vendré reseñando también. En el caso de esta antología de cuentos haré una ligera diferencia. No mencionaré cada uno de ellos como están acomodados en la antología, sino que estarán en el orden del que menos me gustó, para ser el último el que más me fascinó de los 9. Dicho esto, comencemos. Número 9. Los corredores. Sin lugar a dudas, el peor de los cuentos de esta antología, además de ser el más corto de los 9, abarcando solo 8 cuartillas o lo que es igual, 4 hojas del libro. La trama de este trata sobre un investigador privado a quien inesperadamente le llega durante su descanso en un desayuno en un restaurante un posible futuro cliente suyo, quien está seguro de que personas lo han estado persiguiendo durante mucho tiempo. A ellos ya los ha visto, los reconoce, pero ni las autoridades policíacas del lugar han sido capaces de retenerlos en la prisión, puesto que esos perseguidores los han dejado salir de la cárcel en un abrir y cerrar de ojos, por algún motivo. Aunque la trama suene atrapante, el desarrollo del relato es pobre y se sienten desperdiciados otros aspectos que contiene la historia. De hecho, este fue la razón de haber dejado de leer muchos otros cuentos del libro durante bastante tiempo. Cuando retomé esta antología tuve que volver a leer esta historia porque no recordaba muy bien de qué iba. Tan así de olvidable es esta historia. Número 8. Hora de cerrar. Con este puesto empezamos ya con los buenos cuentos de la antología. Un hombre llega a un bar donde sus amigos andan, molesto porque alguien le vendió un objeto que aseguraba el vendedor lo convertiría en águila, pero a él, en cambio, lo transformó en conejo. Lo que sucede después es bastante increíble cuando comprenden el verdadero poder de ese objeto en este cuento. En lo personal, no es tan bueno como los que vendrán más adelante, pero sí contiene pizcas de humor negro que no debería hacernos reír por lo apesadumbrado de la situación per se, entre luchas de borrachos en el bar y la hazaña de poder comprender luego acerca de la naturaleza mística del objeto que nos llevará a un final verdaderamente inesperado para quienes lo leamos. En el puesto número 7 se encontraría Asedio, una historia sobre un equipo que es capaz de hacer viajes en el tiempo para alterar la historia y generar diversos futuros. Pero más que sonar a pura ciencia ficción, este cuento está repleto también de estrategias militares que nuestro personaje
Antonen de Finlandia se halla en medio de la guerra entre Suecia y la Rusia imperial en el siglo XIX. Es puramente admirable el hecho de que para este cuento el escritor se haya valido de datos históricos reales para el desarrollo de este relato que, aún así, por desgracia, se pierde a veces en tratar de mantener un equilibrio entre la historia verídica y la parte ficticia del cuento. Además que si no están acostumbrados a nombres tan exóticos de Europa del Este, pueden batallar en memorizar los nombres de los personajes. Puesto número 6. Una noche en la casa del lago. El último cuento acomodado en esta antología, y el que más recuerda a las clásicas historias de fantasía medieval. Estemos todos de acuerdo en que las posadas o los bares son lugares muy comunes en los libros de fantasía. Distintos viajeros con un pasado turbio arriban a estos lugares a descansar para después seguir su camino, o en el caso del desafortunado que carga con el camino del héroe, emprender un viaje del cual podrían no volver a su hogar. Pero en esta historia, la posada, en vez de ponérnosla como lo han hecho siempre, aquí es un lugar desolador para quien llegue a parar ahí. En la posada de la casa del lago. Magos, demonios, seres humanoides que recuerdan a ranas y a personas peludas, además de muchos personajes abstractos que conviven en esa posada, son el componente principal que dará avance a esta historia, que es la más George R.R. Martin de todas, con sus personajes grises y un mundo que siempre nos tienen con el sentimiento latente que está al borde del final de sus días. Puesto número 5. En las tierras perdidas. Ambientada en un típico mundo medieval mágico de caballeros, hechiceros y criaturas mágicas, la historia trata sobre un caballero llamado Gerais o Gerais, el Azul, quien acude a ver a una especie de hechicera conocida como Alice la Gris, una persona capaz de conseguir cualquier cosa que le pidamos, pero es conocida también porque no siempre cuando consigue lo que le piden, las cosas terminen bien para quien se lo compra. La razón por la que el caballero va a verla es porque la dama Melange, la reina de esas tierras, le pide que de su parte Alice la Gris consiga convertirla en un lobo por las noches de luna llena. Un pedido que a la hechicera le suena de lo más extraño, pero ella nunca rechaza ningún pedido que le hacen. Por lo tanto, con ayuda de un cazador, emprenderá una travesía hacia las tierras perdidas, un lugar alejado del reino donde alrededor de ahí sabe que abunda la criatura que ella necesita para cumplir el curioso pedido de la reina, un hombre lobo. Esta historia sin duda tiene uno de los giros de tuerca más fascinantes de estos cuentos, y es en la escritura en que está este trabajo, en donde sentimos la maestría de Martin en crear un buen desarrollo de personajes, en un mundo del cual ya está más que acostumbrado él a escribir. En el puesto número 4 nos encontramos con las canciones solitarias de Larendor. No podía faltar en esta colección una historia sobre viajes a universos idílicos y hermosos ante tal descripción única de este escritor. Charra es una joven que puede y debe viajar a través de varios mundos para llegar a su destino. Para su infortunio, hay seres descritos como dioses de sus propios mundos que tratarán de asesinarla. Tras ser herida por uno de estos, acaba en un planeta descrito de lo más fantástico que muy pocas veces vemos en historias así. En este lugar habita nada más un solo hombre con ciertas capacidades mágicas, Larendor. Charra y el joven Larendor comenzarán a conocerse y de ahí surgirá una historia de amor donde un final inesperado pero increíble aguarda a quien se anime a leer este cuento con un desenlace fresco y típico del autor. En el puesto número 3, Recuerdos de Melody. Un hombre llamado Ted
recibe la inesperada visita de su antigua compañera de cuarto y ex amiga con beneficios, Melody, quien su presencia de nuevo a la vida de Ted le es incómoda y muy sufrible para él, puesto que Melody es una persona que, luego de que la vida de ellos y la de sus otros dos compañeros de cuarto tomara rumbos diferentes, solo Melody fue la que fracasó profundamente debido a sus adicciones y malas decisiones en la vida. El inicio de la historia me hizo sentir que sería un cuento un tanto triste por la lástima que sentí por el personaje de Melody. Pero cuando menos lo pensamos, la trama toma un giro de estilo de suspenso, que inevitable será para el lector al llegar al final de este cuento. En el puesto número 2 se encuentra El dragón de hielo, un cuento con ciertas semejanzas con Canción de hielo y fuego, puesto que toma lugar en un ambiente parecido a Winterfell, las tierras congeladas del norte de la saga de Martin. Pero recalco, no es Winterfell, solo se parece bastante. Esta historia cuenta sobre una niña llamada Adara, quien nació en la época más fría de la región, y que cada cierto tiempo es visitada por su único amigo que tiene, un dragón de hielo. En medio de esta historia se cuentan también conflictos de reinos contra otros reinos, muy que recuerda a la futura saga que escribiría Martin. En esta historia también se pueden alcanzar a apreciar ciertos conceptos que el autor retomaría tiempo después, como el invierno que dura más de lo normal. La primera vez que escuché este cuento fue cuando apenas estaba conociendo a este rechoncho escritor. Me llamó tanto la atención este cuento, pero no lo pude leer sino hasta que se publicó esta colección. El día que compré este ejemplar, vi en la tienda el título del libro, agregado al nombre del reconocido autor, y lo más destacable, la portada del cuento donde salen Adara y el dragón de hielo. Sin lugar a dudas, un excelente cuento que, aún así, no se lo leería a un niño por el típico final a lo George R.R. Martin. Y por fin, el cuento cuyo título se lo prestó a esta colección y que a mi parecer es el mejor de los 9. En Retratos de sus hijos, conoceremos a Richard Cantling, un escritor de novelas con un desafortunado pasado que cada día le empiezan a llegar recuadros de los personajes de sus historias. Lo raro empieza cuando descubre que la primera noche que les llegan es visitado por esos personajes quienes dialogan con él. Más que ser algo grato, resultará aterrador cuando llegue el momento en que crea que le llegará la visita de uno de los personajes más letales y agresivos que ha escrito jamás. Solo eso voy a decir de este magnífico cuento bien escrito y que, por la forma en que está todo descrito, por momentos me pierdo y pienso que está ubicado en un ambiente un tanto gótico, por la manera en que Martin describe la casa de Richard, sus componentes hogareños y otras cosillas más. Pero no es una época de siglos atrás, debido a que aquí se nos muestra que hay teléfonos de esos que tenían contestadora. Si disfrutan de historias como Cuento de Navidad, de Charles Dickens, puede este ser su favorito de esta colección, como lo es para mí. En conclusión, esta colección es una gran forma de conocer al autor sin invertir tanto tiempo en sus historias más extensas y todavía no acabadas hasta la fecha en que este video se hizo, como lo es su reconocidísima saga de Westeros y en su vasto conflicto de los 7 reinos por el trono de hierro. Buenos desarrollos de personajes, mundos alucinantes y giros de tuerca muy buenos son lo que les espera a los que le den una oportunidad a esta colección de cuentos. Si les gustó este video, por favor, denle like y suscríbanse si les gusta este tipo de temas, reseñas de libros y tops que más adelante iré subiendo. Se despide de ustedes el Brujo Literario. Que pasen muy buen día, tarde o noche, dependiendo de cuando vean este video.